Amigas y amigos, aquí estamos un día más con el ex candidato a la presidencia del gobierno, desnudando la verdad, como nos gusta a todos y particularmente, lúbricamente, a don Ramón. ¿Qué tal, don Ramón? ¿Cómo estamos? Pues bastante bien, pero me gustaría haber pasado unos días en la Moncloa. Se le notaba, se le notaba. Sí, se me notaba, sí. Además, creo que por unos días tendría ya derecho a una especie de pensión, ¿no? Eso es lo que más le gusta, la pensión vitalicia. La pensión vitalicia esa habría estado muy bien, pero no llegará, ¿no? No caerá esa breva. No era esa breva. Doña Almudena. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Don Lorenzo. Buenas noches. No solamente pensión vitalicia, tendría secretaria y coche vitalicio también. Sí, las pensiones vitalicias estaban en las cruces pensionadas, que eran generalmente por méritos de batallas y por pérdida de sangre. Y además tendría acceso a pertenecer al Consejo de Estado. A partir de... No, de todos los expresidentes pasan a ser miembros del Consejo de Estado. Luego, ¿no? Sí, luego también les subvencionan la secretaria, un coche y un despacho. Eso también me vendría muy bien. Hombre, secretaria no, porque tiene usted la mejor secretaria. Sí, bueno, del Rajoy mundo, renunció por incompatibilidad con el registro, Renunció. Sí. Rajoy. ¿Quién renunció? ¿Rajoy? Bueno, claro, como dice... Tiene más en el registro. Sí, conociendo al expresidente, seguro que era por incompatibilidad con algo. Vamos a ser francos, ¿no? Bueno, unos días agitados, decía hoy Félix Bolaño, que había sido el gobierno chino, que había llamado a Pedro Sánchez porque tenía mucho interés en entrevistarse con él. ¿Usted cree que Xi Jinping tenía interés especial, que le ha llamado personalmente? Hombre, hay que tener en cuenta que Sánchez, el día 1 de julio, es presidente de la Unión Europea. Y le han llamado por eso, naturalmente, para prever un tiempo de medio año de convivencia con los problemas de China, en la guerra de Ucrania sobre todo, ¿no? Yo creo que es eso lo que les ha llamado la atención más que nada. No estimo que los contratos que vayan a suscribir y los tratados con España sean de mayor importancia. No se ha hablado prácticamente nada de eso, solamente de la guerra, la propuesta china, que yo creo que peca de ingenuidad, como no podía ser menos. China no puede hacer un planteamiento toda la dureza de lo que es la posible negociación que habrá a partir de ahora, porque evidentemente la devolución de los territorios y sobre todo la reconstrucción del país, el coste económico de la reconstrucción, que va a ser brutal, más de $1 billón seguramente. A ver si es verdad que se reconstruye, pobres ucranianos. ¿Tiene usted alguna esperanza de que haya paz a medio plazo? Sí, por agotamiento y cansancio de Europa. Se nota el cansancio de Europa ya, de tantos tanques, tantos aviones, Pues no le digo lo de los muertos ucranianos. Fíjese la cantidad de muertos que hay y los que va a haber todavía. Sí, efectivamente. Mucho me temo que muertos va a seguir habiendo. Es buena esa visita china de los dirigentes de la Unión Europea ahora desde Bruselas y la llegada de Sánchez. Es interesante que China reciba a los europeos para contribuir a la pacificación. Yo le dije al presidente en la sesión de censura: vamos a ver cómo explica usted un tema europeo como es la guerra en Ucrania, que nos la plantean los Estados Unidos y nos la pretende solucionar China. ¿Qué Europa tenemos nosotros? Es un protectorado de los Estados Unidos y nada más. Bueno, y además con las políticas que que desde Bruselas además se promueven, porque en realidad promueven el empobrecimiento de nuestro continente, ¿no? de la propia Unión, la destrucción de la industria del automóvil, la desprotección de la agricultura europea frente a terceros países. Me parece que la coyuntura es grave. ¿Pero dice lo de por el Mercosur? No. Que va, lo digo porque a los agricultores europeos se les exigen, y me parece bien, un control de los fitosanitarios, unas condiciones laborales muy estrictas, está bien, pero a los terceros países también, ¿no? Sí, noticia de última hora. Me han dicho que el reglamento de fitosanitarios, que pretendía bajar el porcentaje de fitosanitarios, se ha retirado. ¿Se ha retirado? De la Comisión.
de medio ambiente. O sea, que no van a exigir más. Bueno, Por ahora se ha retirado, por ahora. Veremos cómo... Bueno, insisto, que se bajen los fitosanitarios no es malo para la salud, hay que decirlo en voz alta, pero para todos los países. No puede ser que para el sur de Europa haya una exigencia y cruzando el estrecho de Gibraltar no haya ninguna exigencia, ninguna. Y que además en el norte de Gibraltar se consuma lo del sur de Gibraltar. Efectivamente, ¿no? Claro, porque como no se exige por nuestra parte, los terceros países en su casa que hagan lo que quieran, que ¿no? es verdad que es una salvaguarda de la salud, podría considerarse así, pero finalmente no, porque viene el producto de fuera. Claro, porque además es más Claro, barato. y la gente compra el producto de fuera. No, el producto barato compran, no el producto, compran el producto barato. Cuando con los fitosanitarios, recuerden ustedes que si no se ponen, reducen las cosechas porque los parásitos actúan con más virulencia. Si eso es el juego para todos, pues no pasa nada. Es mejor para la salud, no pasa nada, es verdad. Bueno, es verdad, también pero... no solamente es el problema de producir más o menos, es que se deterioran los suelos. Sí. Los suelos con los defoliadores que hay actualmente para evitar la escarda que se decía anteriormente, pues es un coste importante. No, es los cierto. Los defoliantes están bajo estudio muy severo porque pueden tener consecuencias en los suelos. Es cierto, lo que pasa es que esos suelos dejarán de ser agrícolas si los agricultores no se ganan la vida. Hay un equilibrio... No tienen por qué dejar de ser agrícolas. Precisamente por eso se ponen cortapisas a un exceso de química. No, dejarán de ser agrícolas si no se ganan la vida porque los terceros países venden a la mitad de precio que nuestros agricultores. Bueno, porque son tierras, digamos, más vírgenes, son tierras menos fertilizadas, son tierras más extensas, son fincas porque inmensas. Los trabajadores tienen condiciones sociales mucho peores, porque ahí no hay ningún control de fitosanitarios, que como usted está muy bien diciendo, es bueno que haya ese control, es bueno, pero para todos, no solamente para una parte. Porque por ejemplo, Brasil está labrando un negro futuro porque tienen el desierto, ¿cómo se llama? Verde esmeralda, que es la caña de azúcar, que es una franja tremendamente ancha, y luego la franja de la soja, que también es extraordinariamente ancha, y la ganadería que gana el bosque, ¿no? Bueno, están cargando el país. Están deforestando la Amazonia. Eso figura que Lula le va a poner algún remedio. A ver, en esto de los fitosanitarios, de lo que se trata yo creo es de encontrar un equilibrio entre el medio ambiente y el campo, ¿no? No, lo que se trata es de poner las mismas condiciones para el producto nacional que para el producto de terceros países. Pero es que el producto de terceros países, ahí rige Mercosur, el Tratado de Comercio. Pero bueno, independientemente de esto, la Comisión lo ha hecho para atrás, según me han dicho, por el temor al ascenso de un partido campesino, de otro partido campesino, como ha pasado en Holanda. ¿Pero eso en la Comisión en España o en Europa? En Europa, ¿no? Bueno, es que al final la gente se agrupa para defender sus intereses. Va a desaparecer el mundo rural como le pongamos tantas cortapisas y resulte que a terceros países, insisto que ese es el problema, no se le ponen esas cortapisas. Si tú exiges importar solamente de países que cumplan las condiciones de Europa, correcto. Contra más barato mejor, y quien cumpla todas esas condiciones merece competir. Si no las cumplen, es que la competencia no es legítima. Ese es el dumping ecológico y el dumping no solamente ecológico, sino social. Eso es, sí señor. Hay que prohibir el dumping ecológico y social y ponerle ya unos vetos importantes a la agricultura brasileña, argentina, etcétera, etcétera, y norteamericana. De todas maneras, lo que no se puede hacer es legislar ahora machamartillo, como se está haciendo en la Comisión Europea, porque se acaban ya los mandatos. Ya que llevamos... Se pusieron un objetivo de emisiones en el 2050 y ahora se está legislando en el tema agrícola y en todos los sectores a machamartillos. Almudena, estamos ante unos agricultores que tienen que ser guardianes de la naturaleza, científicos del suelo, científicos de la biología. Tienen que ser santos y premios Nobeles. La sociobiología también, todo eso. Auténticos científicos. Bueno, lo que tienen que ser es unos santos no es el campesino anterior con la boina
y de eso nada. Y la blusa, ¿no? No, de eso nada. Tienen que ser, a este paso van a tener que llevar técnicos y tener un Kalashnikov para defender sus intereses. Se está digitalizando la ganadería. Bueno, la ganadería en España están perdiéndose explotaciones una detrás de otra, ¿no? Muy bien, perdonadme, pero ya tenemos a nuestra primera invitada al otro lado del teléfono. Rosa de Andrés. Sí, señor, Rosa de Andrés, que es la portavoz del Ayuntamiento de Villalón de Campo para celebrar, pues bueno, un evento singular que viene del negociado de doña Almudena, porque el Ayuntamiento de Madrid le va a levantar la ha levantado ya y de hecho se presenta mañana, ¿no? Se inaugura mañana una escultura sobre pública, en la vía pública, sobre doña Clara del Rey, heroína del 2 de mayo y vecina de Villalón de Campo, que es una pequeña población del norte de Valladolid y que me imagino que están muy orgullosos de ella. Doña Almudena, proceda. Hola Rosa, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno Rosa, queríamos que nos explicaras un poco quién fue Clara del Rey y el porqué de este homenaje. Yo sé que en estos momentos ocupa una calle en el distrito Chamartín, en Madrid, pero bueno, explícanos quién es y el porqué del homenaje. Pues Clara del Rey figura entre las víctimas del 2 de mayo de 1808 identificadas, y esto se puede constatar en el Archivo Municipal de Madrid. Para mí lo más interesante, por el momento del que estamos hablando, es que aparece como una de las 59 mujeres que murieron en ese levantamiento. Y sobre todo saber un poco cómo llegan esas mujeres a Madrid. Eran principalmente mujeres de pueblos, sencillas, humildes, mujeres excepcionales que es importante recordar cómo se rebelaron aquella dramática mañana y cómo lucharon por su libertad y por la de todos los españoles hasta el último momento, hasta su último aliento. Y Clara del Rey, pues por su valentía, su bravura, cómo exhortó, cómo animó a todos los madrileños en el Parque de Artillería, pues destacó y por eso es una de las más conocidas de esa jornada. Tú has escrito un ensayo sobre Clara del Rey, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, cuando presentamos conocidas, anónimas, a aquellas mujeres que participan en esta jornada, pues bueno, se hace hago un pequeño trabajo de investigación y creo que era interesante el poderlo plasmar y me animé a hacer un pequeño ensayo, porque para mí elevarlo de categoría sería osado, donde se puede pues aproximarse o conocer un poquito más de fondo la vida de Clara del Rey. ¿Cómo? Perdona, don Ramón. No, y además que Clara del Rey, querida Rosa, deberías, y no sé si lo has hecho porque estaba cambiando los audífonos y me he perdido un poco de tu introducción, pero separar la figura de esta Clara del Rey, del general Clara del Rey, de la guerra de Cuba, porque fue uno de los pocos grandes generales españoles que resistieron a los gringos, a los norteamericanos. Y hay muchas plazas en España que son de Clara del Rey, que es el general este. Pero aparte de eso, no sé si has mencionado tú también a su marido y a sus 3 hijos, que también estuvieron en el episodio. ¿Perdona? Efectivamente, importantísimo recordar a Manuel González y a sus tres hijos que, igual que ella, lucharon por la libertad de España. Sí que aquí tengo que decir que después de investigar hay alguna duda de si realmente estuvieron los 5 juntos hasta el final. Lo que sí que no podemos negar, y hay documentación que lo avala, es que ellos sí defendieron la causa. Sí, defendieron la causa igual o más que Malasaña. Lo que pasa es que Malasaña, con sus grandes tijeras de costurera, se hizo mucho más famosa, ¿no? Tiene la mayor fama de todos los del Parque de Monteleón. Yo pasaba por allí siempre cuando iba a la Facultad de Derecho, desde mi barrio de Chamberí, y siempre hacía una especie de saludo
aquella gente con Daoíz y Velarde, que eran los grandes capitanes, ¿no? Eso es. ¿Cómo muere ella? ¿Cómo es la aventura personal, humana? ¿Cuál es la película en ese parque de artillería? Ella llega allí buscando realmente a su marido y sus hijos para que, bueno, pues animarles, ayudar no solo a su familia, a todos aquellos madrileños que estaban dejando literalmente la piel en ello. Ella se encargó de ir, bueno, pues curando heridas, de dar agua, hasta que ya no queda de otra que se ponga al frente de un cañón, que fue por la propia metralla que falleció. Lo que destaca, y eso que queda reflejado en las crónicas, es cómo animaba a todos, cómo contagiaba esa fortaleza para que no decayeran en ningún momento, que en esa situación, si nos ponemos un poco, intentamos reproducir mentalmente, es para mí apasionante. Cuando ya pues la gente está malherida, cómo ella sigue ahí sin perder el ánimo hasta el último momento, ¿Que están sitiados en el parque de artillería? ¿Están rodeados de las tropas napoleónicas? Efectivamente. Yo te quería preguntar, sí. Rosa, hay un cuadro de Joaquín Sorolla, 2 de mayo, defensa del cuartel de Monteleón. En ese cuadro se distingue una mujer. ¿Has investigado si es Rosa? Sí. En un principio no se puede confirmar, pero son muchos los que creen que se inspiró en ella. De hecho, no es la única obra pictórica, realmente son 3 los artistas que parece ser, pero no se puede confirmar, que sí se inspiraron en la gran hazaña de Clara del Rey. Leonardo Alenza y Nieto, en la obra La muerte de Daoíz en el Parque de Artillería y Monteleón, que es la que está una figura femenina al frente del cañón. La muerte de Daoíz y defensa del Parque de Monteleón, de Manuel Castellano, y la obra de 2 de mayo de Joaquín Sorolla. Y los mamelucos que aparecen en la obra de Goya, cuando los majos de Madrid los atacan con navajas, esos caballos tan impresionantes que tenían los mamelucos, que procedían de Egipto, ¿no? Son las tropas egipcias que Napoleón se trajo después de haber estado en Egipto, y eran feroces, eran absolutamente feroces. Y luego tenemos también de Goya los fusilamientos del 3 de mayo. O sea que esos días son también gloriosos para la pintura española, sí, lógicamente. Más que Dalmau Ferrer actualmente. Sí. Y hubo, maestro, muchas mujeres anónimas, no solamente lo de Rosa Clara del Rey, sino muchas que en ese levantamiento de los mamelucos, en las calles como Barquillo, que eran zonas de lavanderas que iban lavando y pasaban, se escondían los puñales o las armas en los refajos, digamos, y fueron las que se levantaron junto con los hombres contra los caballos, ¿no? Es decir, que hubo muchísimas mujeres anónimas que no han pasado ni tienen una calle, pero que también dieron su vida y también defendieron las calles de Madrid. Oye, ¿podrías promover, Rosa, una especie de exposición en el Prado de la Guerra de Independencia, y sobre todo en Madrid, con esos episodios que hemos mencionado, que son impresionantes, claro? Goya, porque es el premio del cine, porque estaba haciendo cine permanentemente durante la guerra, no digamos los grabados de la guerra, ¿no? Efectivamente, es lo que diría yo. Los abusos, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Las escenas de la guerra, sí, ¿no? Dinos. Es lo que quería citar, que como se ha nombrado a Goya, a mí me parece muy interesante también pues cómo reflejó, como bien estamos diciendo, ese papel que tuvieron las mujeres en el levantamiento. Y hay un grabado titulado "Y son fieras", que lo que representa son a mujeres pues en esa actitud belicosa, pues con las picas, combatiendo pues contra el ejército ocupante. Y creo que efectivamente sería interesante poder hacer pues también pues una exposición y que la gente pues conozca de la mano de la pintura y además de grandes pues lo acontecido durante esas jornadas. Rosa, ¿dónde va a ser la inauguración mañana?
¿Y A las 6 de la tarde, en la Plaza de las Comendadoras. Andan sí. por las Comendadoras, que está cerca, pero ¿por qué no en la Plaza del 2 de Mayo? Pues porque la escultura la pondrán allí, hombre. Nueva. La nueva No la escultura. ponen en el parque. Oye, ¿quién venís desde Villalón de Campo a la inauguración? Porque doy por descontado que tú vienes, claro. Yo tengo la suerte, porque es un acto que creo que es especial y que siempre he querido estar, pero evidentemente como representante de toda la ciudadanía villalonesa, pues va a asistir el alcalde de la localidad, José Ángel Alonso. Oye, cuéntanos por qué llamáis campos góticos. Decís tierra de campos, pero era tierra de los campos góticos, y la capital no era en Porte de la Maragatería, la zona de, ¿cómo se llama?, donde está el Palacio Episcopal de Es Astorga, ¿no? de Astorga. Astorga. Pero eso pilla lejos, esto es Pero el también norte es de tierra Valladolid. Campos, es tierra de campos también. ¿Por qué se llamaban campos góticos? Comentar en primer lugar que Campos Góticos actualmente ya es otra comarca. Tierra de Campos ya se diferencia, de hecho es la única comarca natural, o de las pocas, son la única que se ha conservado, y abarca 4 provincias, parte de León, Palencia, Zamora y Valladolid. Y no olvidar que Tierra de Campos, depende del momento de la historia, perteneció al reino de León. El por qué se concibió anteriormente en nombre de campos góticos, pues entendemos que viene un poco también del momento que se empieza a repoblar esa zona, que hay varias teorías. También pues un poco pues esas extensiones cerealísticas que ya se conocían en la España romana. Ya. Pero realmente la concepción como tal entendemos que es ese momento de la repoblación. Ya. Muy bien. Oye, mañana habrá una representación nuestra ahí en vuestra inauguración, que Sí. estarán por la parte gráfica Cristina Palomares y María Santos. Ya le diremos que se dirijan a vosotros porque pues, prepararán un pequeño reportaje para la tribuna de Valladolid y pues nada, para que las atendáis y para que salgáis bien guapos en la inauguración de esa escultura, que yo creo que es importante para una pequeña población como Villalón de Campo. Efectivamente, nosotros agradecidos de que nos deis estos espacios, estos tiempos, porque efectivamente todo lo que sea promoción, divulgación, en municipios tan pequeñitos como Villalón, pues es un auténtico mundo. Lo que para vosotros es un granito de arena, para nosotros nos supone muchísimo. Oye, no, y lo que es un placer escuchar que en una población tan pequeña, pues la portavoz pues es alguien que nos puede aportar tanta información, tanta pasión y tanto conocimiento sobre nuestra historia. Muchísimas gracias por acompañarnos y que vaya muy bien mañana. Gracias, A Rosa. vosotros, Buenas noches, gracias. Rosa. Buenas noches. Buenas noches. Con motivo del Día Mundial. La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Pues aquí estamos de vuelta, esta preciosa música que acabamos de oír, que estamos oyendo todavía de fondo, que es el andante de la 94 Sinfonía de Haydn, pues es un poco en homenaje a nuestro invitado siguiente, mi paisano Norbert Bilbeny. Norbert, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Hola. Pues muchísimas gracias. Pues bueno, pues como te imaginarás, como Norbert, entre otras muchísimas cosas, porque tiene una larga, dilatada carrera como pensador, filósofo y escritor, entre otras cosas importantes ha tocado el tema de Kant. Bueno, al que yo le tengo particular afición, y Haydn, pues era un coetáneo de Kant, aunque no sé si era muy kantiano. ¿Te consta si era muy kantiano Haydn? No me consta ninguna relación entre ellos, porque claro, Haydn era vienés, estaba en otro imperio. Y claro, y además se fue a Inglaterra, ¿no? En un momento determinado, creo. Sí, pero ambos estuvieron en Londres, claro, y eran medio anglófilos, uno y otro. Pero bueno, es una misma cultura neoclásica, racionalista, muy conectada con la tradición popular, y el mismo Kant también, ¿no? Efectivamente. Bueno, Kant para mí es el origen de la modernidad en el sentido del pensamiento, una modernidad casi que muy contemporánea. Bueno, Norbert Bilbeny es, como he dicho, filósofo, escritor y nuevo académico y compañero, por lo tanto, de sillas con nuestro don Ramón Tamames, por lo cual le cedo la palabra para que le haga esa primera pregunta. Quería hablar sobre ética, Ramón, y podemos hablar de muchas más cosas. Podemos hablar de muchas cosas, y con Norbert se puede hablar prácticamente de todo. Nos conocemos. Ya me gustaría. Hace muchos años nos conocemos, frecuentamos los viajes a Barcelona y él a Madrid. Nos intercambiamos muchas cosas y fue una alegría el día que ingresó en la academia, que tienen que ingresar formalmente el 6 de junio con un discurso, una presentación de un estudio que he realizado. Ahora nos contará algo de eso. Y sobre todo yo le preguntaría, en la polémica actual, ¿qué papel tiene la filosofía para la enseñanza de nuestros jóvenes? No sé si finalmente se suprimió en los está muy reducida en cualquier exámenes caso. de bachillerato, cosa parecida, pero está denigrada, más que reducida, denigrada. Y sin embargo es la madre de todas las ciencias, porque filosofía, al fin y al cabo, que somos amantes de la verdad, de la sabiduría. Bueno, para ti, ¿quién es el gran filósofo que orienta la modernidad, como decía precisamente nuestro director de programa? ¿Es Kant verdaderamente cuando dice aquello que es la situación de la Aufklärung en alemán? No me sale en español. Bueno, la iluminación, ¿cómo se llama? Exacto, la ilustración. La ilustración, eso es. Cuando dice Kant, ¿qué es la ilustración? Dice, es la mayoría de edad de la humanidad. ¿Tú sigues pensando que es eso? Absolutamente, entrar en la mayoría de edad, que es entrar en la madurez de juicio, porque creo que hoy en día hay bastante pobreza mental. La inteligencia se mantiene, incluso podríamos decir que la inteligencia crece. Pero no tiene el prestigio, Norbert, que tuvo no hace tanto. Ya, no tiene el prestigio la inteligencia como juicio racional, como madurez mental. Se ha perdido mucha cultura, sentido de los valores, sensibilidad estética y moral. Y hemos avanzado más en la línea de lo tecnológico, de la mente más operativa, en busca estrictamente y solo, diría yo, de lo la eficaz. Funcionalidad, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces nos faltan los valores, que es justo lo que vamos a necesitar más en esta revolución en la que estamos inmersos, que es la revolución digital y la inteligencia artificial, que si no pensamos en asuntos universales como el conocimiento, la verdad, la dignidad humana, lo internacional, pues nos vamos a empobrecer todavía más. Incluso yo diría que corremos riesgo como civilización, ¿no? Si eso desaparece. Sí. Y ahí yo no soy eurocéntrico ni eurocentrista, pero creo que ahí Europa tiene una deuda consigo misma y que proyectar, que transmitir a la humanidad, que es el interés por lo universal.
Es decir, no encerrarnos en las identidades, no encerrarnos dentro de fronteras, que las peores son las fronteras mentales, e ir recordando a los antiguos griegos, ¿no? Pero también a las viejas civilizaciones, ir hacia lo universal. Es decir, hacia lo humano, el conocimiento, la verdad. Fíjate, en un momento que estamos ahora atravesando de tantas falsas noticias, ¿verdad? Pues, acabo de decir verdad, pues la verdad vuelve a ser un tema fundamental. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo verdadero para ti, para nosotros? ¿Qué es lo verdadero? Bueno, lo acabas de poner lo que acabas de decir es justamente la dicotomía que se plantea. ¿Cuál es mi verdad, el relativismo, o hay una cierta verdad, hay un cierto conocimiento positivo que se puede afirmar como universal? Exacto, y vamos hacia aquí, hacia un conocimiento más universal. Creo que la misma ciencia y la tecnología nos están facilitando las oportunidades y las, digamos, estructuras cognitivas, instrumentales, para que vayamos avanzando hacia lo universal. Pero estamos ahora en un momento de impasse. Yo ahí te preguntaría, Norbert, un tema muy de moda actualmente, que ¿es posible que haya filósofos sin suficientes conocimientos científicos? Por ejemplo, un filósofo tiene que saber lo que es la evolución y lo que significa el ir cambiando las especies. O un filósofo tiene que conocer la teoría de la vida antrópica, de la visión antrópica del universo, o tiene, en definitiva, que saber qué es la metafísica, que yo te lo pregunté en una carta y tú tardaste en responderme. Y me dijiste al final, la metafísica es el conjunto de los grandes problemas de la filosofía. ¿Sigues ahí? Sí, la metafísica es el estudio de los aspectos esenciales de las cosas esenciales. Es el estudio de las cuestiones esenciales a propósito de las cosas esenciales para nosotros, ¿no? La economía, el conocimiento, la convivencia. Las cosas esenciales tienen siempre una dimensión que es su dimensión esencial, aunque no nos aparezca de buen principio, ¿no? Pero la economía, lo técnico, la geoestrategia, que nos parecen alejados de los valores, de la metafísica, de la filosofía, tienen sus dimensiones fundamentales, que son esenciales, y ahí la metafísica tiene que entrar también. Bueno, ahí la metafísica, ¿qué te parece? La pregunta del profesor para mí tenía incluso más profundidad. O sea, los filósofos del principio del siglo XX, que yo creo que es un momento apasionante filosóficamente, o sea, Wittgenstein o Gödel, son gentes con mucho conocimiento científico, ¿no? Ortega y Gasset. Ese yo creo que es menos científico, ¿no? ¿Cómo que no? Es muy inteligente y tiene mi respeto, pero es menos científico. O sea, Wittgenstein, que de alguna forma niega la metafísica, ¿qué le parece a Norbert? Bueno, Wittgenstein estuvo muy cerca, su dependencia, aprendizaje filosófico fue precisamente en Viena, en el Círculo de Viena, de Carnap y de los neopositivistas. Luego se va nada menos que a Cambridge, entre científicos, entre lógicos y matemáticos como Bertrand Russell, nada menos. Es decir, me parece un magnífico ejemplo, Wittgenstein, de esa combinación del pensamiento especulativo con el conocimiento científico al que hace poco aludía don Ramón, ¿no? El conocimiento científico es indispensable hoy para filosofar. No se puede filosofar en el vacío, en una especie de monólogo ventrílocuo de la filosofía hacia sí misma. Fíjate, problemas filosóficos hoy fundamentales en ética, en teoría del conocimiento, en filosofía de la ciencia, como la biotecnología, como el cambio climático, como la globalización, como la nanotecnología y sus aplicaciones, pues ¿cómo vamos a pensar eso? ¿Cómo vamos a filosofar sobre eso si no tenemos los rudimentos básicos para entrar ahí? Don Lorenzo. Hola, buenas noches, Norbert. Bueno, yo soy de los que defienden que la filosofía es casi un oficio práctico, en el sentido de, o debería ser, en el sentido de que nos debe servir para poder conducirnos en la vida, ¿no? Estamos viviendo un tiempo muy complejo, ¿no? En medio de una guerra en Europa, y confuso. La destrucción,
una especie de desmoronamiento, o la sensación de desmoronamiento de una serie de principios. Una de las obras menos conocidas, o al menos menos hablada, menos populares de Kant, es la que tiene que ver sobre la crítica del juicio, ¿no? Esos juicios que están entre el entendimiento y la razón, ¿no? Y la razón, y esos claro, elementos que son a priorísticos, ¿no? Al final el hombre es el primer depredador del hombre, ¿no? El primer y el único, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y podemos llegar a nuestra propia autodestrucción. Y todos esos juicios que pueden ser a priorísticos son los que nos pueden estar destruyendo. ¿No tendríamos que seguir evolucionando en esa línea que abrió Kant ahí? Exacto. La crítica de la facultad de juzgar que hace Kant. Es decir, se va más al fondo incluso que el juicio. Se va a la facultad de juzgar, cuya función es el juicio. Él se va a la misma facultad, a la misma infraestructura de los juicios, que es nuestra capacidad de juzgar. Dicho en Román Paladino, si se quiere, nuestra facultad de pensar. Yo creo que no hay nada más contemporáneo y más desafiante hoy que volver a pensar. Volver a pensar, es decir, no hacer como los robots. Los robots no piensan, ellos ejecutan los programas que nosotros les introducimos. ¿Y no crees que pueden llegar a pensar? No, eso no lo podemos permitir, no lo debemos admitir. Bueno, otra cosa es que lo podamos o no permitir, ¿no? Pero yo sinceramente, que tengo hijas pequeñas, me da pavor el futuro con el tema de lo que puede venir con la inteligencia artificial. Sí, desde luego que tiene una potencia ingente los robots, pero es una potencia operacional. Eso es funcional. Es formal, es decir, no será una potencia de juicio, de valoración, de estima, de apreciación, en fin, de cálculo del impacto sobre lo humano. No van a entender sobre gustos, sobre creencias, sobre sensibilidades. El robot, y hace muy bien, procesa, pero procesar no es ya pensar, aunque pensar es siempre un proceso, desde luego, pero el solo procesar, por magníficamente que lo haga el robot, no es pensar. En el pensamiento hay que tener en cuenta las finalidades, los valores, los presupuestos de los que partimos, la aplicación, el pensamiento del otro, la interlocución, el pensar con algo muy kantiano, no solo el pensar el sujeto por sí mismo y consigo mismo, sino el pensar junto con el otro, la interlocución. Y Norbert, algo que nos diferencia de los animales, la risa. Sí, el humor, la capacidad de reír. No te olvides de la hiena. No, pero la hiena no ríe. Es un ruido, pero no ríe, la risa. Es un poco, bueno, lo vinculo un poco a otros filósofos más modernos como Davison, ¿no? Pero el tema de la risa, ¿no? Exacto, la risa, la sonrisa, la ironía. Oye, y Norbert, precisamente... Eso tampoco lo hacen las máquinas, lo de reír. Precisamente la ironía... Le pedí a la venia al moderador para plantearte un tema que a mí siempre me suscita una idea de que la filosofía puede ser no solo pacífica, sino belicosa. Por ejemplo, el encuentro de Wittgenstein, que ha sido citado ya varias veces, con Popper, cuando con el atizador. El atizador del fuego que tenían allí, un fuego de leña. Pues decide Wittgenstein que Popper no tiene razón y le amenaza con el atizador. Sí, bueno, algunos piensan que podría haber cambiado la filosofía de las falsaciones y todas esas historias. Si lo hubiese matado directamente. Habría triunfado Wittgenstein. Wittgenstein creía en Dios, yo creo, cosa que otros filósofos en su momento no creían. Yo creo que sí. Yo creo que dudaba suficiente. Cree en la resurrección. ¿Por qué hay un filósofo como Wittgenstein que se subleva contra una serie de sabidurías comunes que paralizan en cierto modo el pensamiento fantástico hacia el exterior? Ya, Wittgenstein, recordad, tiene su conferencia sobre ética, después de haber escrito el famoso Tractatus de carácter Lógicos filosóficos.
Tractatus Lógico-Filosóficos. Al cabo de unos pocos años de escribir eso, pronuncia una conferencia que fue muy disruptiva, como se dice ahora, en su tiempo, que es la llamada Conferencia sobre Ética. Y él dice, bueno, desde un punto de vista positivista no existen los valores, pero vivir con valores es imprescindible para seguir viviendo. Y él dice, pues hay que seguir contando con la idea de lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Bueno, acabo de decir bueno. Bueno, valga la redundancia. Perdonad, sí, eso es cacofonía. Pero dice, bueno es lo que Dios manda. Bueno es lo que Dios manda. O sea, él era creyente. Era un creyente cristiano. A su modo, supongo que poco clerical, ¿no? Poco convencional, pero él tenía un gran sentido de la trascendencia, en lo ético, en lo estético, en lo religioso. Era un hombre muy ascético, con una vida muy peculiar de apartamiento, de entrega a lo sencillo, a lo modesto, ¿verdad? Era todo un sabio. Y como dice que lo bueno no se puede justificar en términos científicos, en términos empíricos, dice, bien, bueno es lo que Dios manda, ¿no? No digo que tengamos que estar de acuerdo todos con eso, ¿verdad? Pero fíjate que un sabio como él, y en su plena juventud, llega a sostener eso. Como defiende los valores cristianos, aunque sea crítico desde su razón, ¿no? Gelio sigue siendo... Que no es lo mismo, ¿no? Hola, buenas tardes. Buenas noches, soy Almudena Semur. Mira, yo te quería preguntar, en tu ensayo sobre moral barroca, reflexionas mucho sobre la semejanza entre el barroco y el mundo actual. Sí. Hablas de decadencia, de postureo, de desigualdad. Sí. Bueno, ¿nos puedes ampliar un poco o explicar? ¿Somos barrocos, Norbert? Estamos en un periodo barroco. Pero barrocos malos. El barroco del 17 era mejor. Era mejor, por lo menos... Sobre todo en música. En arte. En música. En arte, claro, buenísimo. Está. Bueno, y recordad también que el barroco es la época de la ciencia, de Galileo, de Kepler, claro, de Newton, de Descartes, nada menos, de Spinoza. Gran siglo, ¿no? No solo para España, para Francia, Italia. Siglo de las luces. Sí, era un presiglo. Un presiglo, sí. Sí, pero nuestro barroco está más... Es más mortecino, es menos creativo en lo literario, en lo artístico. ¿Por qué se parece al barroco entonces, Norbert, nuestro tiempo? Por el ensueño, por este vivir en el metaverso, sumergidos en las imágenes, dependientes de narraciones como las que nos suministran las series televisivas. El calidoscopio de los puntos de vista, ¿no? Estamos viviendo muy fuera de nosotros mismos, sí, dependiendo de esa imaginería, ¿no? El postureo. Pero el sueño barroco del siglo XVII confiaba en un despertar. Y el sueño contenía una ilusión. Nuestros sueños no tienen las ilusiones ni la esperanza de los despertares que hubo con Quevedo, con Calderón, en fin, con tantos personajes. Bueno, ¿no crees tú que ese parón al despertar, a la pretensión de despertar, se relaciona con la tristeza que introducen en términos filosóficos personas como es el caso de ¿cómo se llama? Bertrand Russell. A mí Bertrand Russell me parece un agorero. Tristeza. Cuando la gente está tan tranquila pensando en cierto modo como dice Dios, etcétera, viene y dice la religión no sirve, es una esclavitud. ¿Pero qué es eso de que la religión es una esclavitud? ¿Usted cree que eso le afecta al ciudadano normal? Yo te pregunto, ¿se conocieron Bertrand Russell y Wittgenstein en Inglaterra? Claro que se conocieron. Se trataron mucho, pero yo no lo ignoro, por eso te lo pregunto. Sí, se conocieron en Cambridge y en Londres. Y bueno, hay ¿Cómo se llevaron? ¿Con el atizador también? No, se tenían un gran respeto mutuo, pero Russell desconfiaba bastante de Wittgenstein. Desconfiaba bastante de Wittgenstein. No a la inversa. Pero Russell estaba a verlas venir con Wittgenstein, no estaba muy seguro. En cambio, quien sí estaba muy encandilado con el joven Wittgenstein era ya el maduro Moore, George Moore,
el autor de Principia Ética, de los principios de la ética, que es uno de los grandes libros de la ética del siglo XX, ¿no? Y Moore, que era el adalid, era casi el apóstol del grupo de Bloomsbury, de Virginia Woolf, de Foster, de Keynes, de John Maynard Keynes, etcétera, ¿no? Moore le tenía mucho aprecio, estaba encantado con el joven talento de Wittgenstein. En cambio, Russell, más resabiado, no sé si más sabio que Moore, por lo menos tenía muchos más libros, estaba a verlas venir con Wittgenstein. No las tenía todas consigo. Don Lorenzo. A mí es que me gustaría hacer una pregunta un poco capciosa, si me lo permite Norbert, y es un poco siguiendo con el tema de la crítica del juicio, con la estética. Claro. Yo tengo formación de arquitecto y tengo cierta Nadie es perfecto, no se tendencia hacia estos, estos temas, ¿no? La mentira como medio de alcanzar la verdad. Es decir, ¿hasta qué punto la literatura puede ser un medio de avanzar en el conocimiento, de hacer filosofía? La literatura no es mentira, ¿eh? Bueno, sí, pero... Es ficción, que es distinto. Sí, pero la mentira también es parte de la... Quiero decir, un poco en el sentido, por una parte, de la composición, como se componen las palabras en alemán, o la composición de este bogavante de Deleuze, o incluso el coeficiente de Rorty, ¿no? De que se puede utilizar la mentira si podemos avanzar. Eso, mira, la mentira como herramienta de la verdad. Sí, y bueno, la mentira, la ficción también, ¿no? Novelar la vida con personajes ficticios, ¿no? Pero es un instrumento fundamental para acceso indirecto, a veces directo, pero por lo menos indirecto a la verdad, el hecho literario, ¿no? El sumergirnos en una narración, entrar en personajes, conocer situaciones, aunque sean imaginarias, ficticias, que nunca atravesaremos, ¿no? Pero que las conocemos a través de otros autores. Eso amplifica nuestro juicio, amplía nuestra mente. Hace muchos años yo conversaba con el prior del monasterio de Poblet en Cataluña, y me dijo que leía mucha novela contemporánea, ¿no? Yo le dije, pero oye, ¿cómo tú, pues siendo el prior y aquí monje de Poblet, ¿cómo te das a la literatura y te gusta tanto? Me dijo el padre prior de Poblet, es que eso me abre al mundo, me hace conocer situaciones, me abre al mundo. Y hay una novelística que evidentemente te abre al mundo. No hablemos de Cervantes en su tiempo. No hables de Cervantes en su tiempo, y puedes hablar de Piketty en los estudios que ha hecho sobre el Capital. Él menciona textualmente a Balzac, a Zola y a otros novelistas franceses como fuente de experiencia y de conocimiento del comportamiento económico de la gente. Es formidable. A mí me gusta mucho por eso, porque tiene en cuenta a los novelistas que reflejan, son sociólogos de la sutileza, yo diría. Son perceptores de la humanidad. Sí, perceptores. Y ahora mismo, por ejemplo, pienso en Luis Goytisolo, ¿no? El novelista español, Luis Goytisolo, de los hermanos Goytisolo. Su ciclo Antagonía, pues es una novela muy intelectual, pero que nos da conocimientos también del mundo, de personajes, ¿no? Ya no hablo de Javier, ya no digo de Javier Marías y otros tantos, ¿no? Nos abren a un mundo caleidoscopio que de otra manera no tendríamos acceso a él, sino que gracias a la literatura y a la ficción nos adentramos. Pero incluso Norbert, yo vuelvo al concepto de la mentira. Si es que no tiene que ver. No, sí tiene que ver. O sea, yo voy al concepto de utilizar lo falso para llegar a la verdad. Un poco las citas de Rorty, que siempre dicen lo del coeficiente del 0,60 y tantos, que es verdad, y las demás citas se las inventa, pero le permiten avanzar. Bueno, ese es el trabajo socrático. Ante lo falso, ante la apariencia, ante la retórica, ir a lo esencial, a lo breve, a lo claro, y le dice a los sofistas, poneros en tensión, es decir, sed exigentes cuando habléis, hablad corto, claro y explícito, no os metáis en esa madeja
Eso se lo dice a Gorgias, ¿no? Bueno, yo se lo dije al presidente del gobierno, que era demasiado amplio y oscuro, además, no era nada claro. Bueno, repitió, como era oscuro, lo repitió todo 3 veces. Nurbert, un comentario que al hilo de lo que comentabas de Bertrand Russell y de su desafecto por Wittgenstein. Bertrand Russell, que además era matemático, como sabes, toda su construcción matemática, el formalismo matemático, en realidad es un fracaso. Porque un fracaso que queda anulado por el teorema de Gödel, ¿no? O sea, lo de que los sistemas no pueden autoexplicarse, de que no son nunca consistentes y completos al mismo tiempo, como sí pretendía Russell. Hay que saltar fuera, hay que saltar de... Claro, y por eso Wittgenstein, que pone ese límite al conocimiento, al conocimiento que expresado como lenguaje, claro, es mucho más limpio, ¿no? A mí me acuerdo perfectamente cuando leía Wittgenstein que me vino a la cabeza automáticamente el fundamento en falta kantiano, ¿no? Que me parece una cosa maravillosa de Kant, esa cosa que al final dice, bueno, es que al final de todo hay una piedra de clave que falta y que no podremos encontrar nunca, ¿no? Claro, es la modestia. Es la pregunta, ¿qué es el hombre? La cuarta pregunta de Kant es ¿qué es el hombre? Claro. Y su pregunta definitiva, la fundamental, ¿qué es el hombre? ¿No? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el hombre? Y sigue vigente esta pregunta, ¿no? Bueno, has dicho Wittgenstein, claro que sí. El Wittgenstein que nos dice en el Tractatus, lo que no se puede conocer no se puede decir, ¿no? Eso es. Lo que no es posible conocer... No se debe hablar de lo que no se conoce. Exacto. El libro está escrito en clave estrictamente positiva, ¿no? Pero eso es kantiano también. Claro. También es kantiano. El Kant del pensamiento que nos priva de hacer una especulación vacía y gratuita, digamos. Sí. Exacto. Dice, hemos de tener muy claramente cuándo hay una diferencia entre pensar y conocer. Y no podemos atribuirle a todos los pensamientos un valor de conocimiento, porque eso ya es superstición, es dogmatismo, es elucubrar. Oye, pero ¿no crees tú que en España se echa de menos, y perdona porque se lo pregunto a un filósofo como tú, se echa de menos no tener un Ortega en estos momentos? Claro, a mí me parece que José Ortega Gasset era un filósofo de lo cotidiano, de masas, ¿no? Y de lo cotidiano. Claro. La gente decía, ha dicho Ortega que tal y que tal. Era periodista. Era periodista, también escribía muy bien en el periódico, ¿no?, de la familia Urgoiti. ¿Era el Sol? El Sol, el periódico de la familia Urgoiti. Era fantástico. Cuando le llamó la Codorniz, le metió en la cárcel de papel, con el título de José Ortega Gasset, filósofo primero de España y quinto de Alemania. Y le fastidió mucho, lo cual me pareció una bobada por parte de Ortega, porque era el mejor insulto que le podían hacer. Entonces, ¿se echa de menos a Ortega? ¿Se le valora suficientemente ahora? Pues ojalá se le echara de menos, porque hay un conocimiento general de quién era Ortega. Te hablo de la juventud universitaria y de no tan jóvenes universitarios que desconocen quién era Eugenio d'Ors, quién era Ortega, quién era Zubiri. Un desconocimiento supino, vaya. O sea que ojalá existiera ese sentimiento de añoranza, porque por lo menos podría indicar que hay un resabio, hay un cierto rescoldo, ¿no? Pero Ortega es irrepetible, es fundamental, porque está él en la transición entre lo erudito, lo académico, lo universitario y el debate abierto, la polémica filosófica, el hablar de los temas actuales, ¿no? El tema de nuestro tiempo, el libro sobre la gente. Bueno, ¿eso qué otro filósofo lo ha hecho en España? Pues no lo ha hecho nadie más. Oye, Nurbert, antes decías, hablando de la inteligencia artificial, de la que has reflexionado bastante también en tus escritos y tal, ¿no sería la diferencia con la inteligencia humana que nosotros, los seres humanos, a diferencia de lo que algunos dicen, no estamos en el universo, sino somos el universo, ¿no? Somos parte, modestamente parte del universo, mientras que la inteligencia artificial, el robot, sí que está en el universo, no forma pero parte. No se sabe. Está, pero no se sabe perteneciente al universo.
Claro, no es consciente de sí misma en ese sentido, ¿no? Exacto. Este sentimiento pánico, ¿no?, de pertenecer al universo, ¿no? ¿A ti te parece que somos parte del universo, que somos un universo, vamos, desde ese gran organismo cósmico? Estamos hechos de carbono, de helio, de nitrógeno, nuestras partículas son polvo de estrellas, literalmente. Polvo de estrellas. Vaya, literalmente. Pero es que ¿Cómo partículas... está precisamente el pensamiento sobre el universo antrópico? ¿Tú crees que el universo ha sido preparado para llegar a la especie humana que puede interpretar al propio universo y en un momento dado incluso cambiar su propio destino? Yo creo que no, francamente. Yo estoy no nos das tanta importancia. Yo estoy contigo. Pero por lo que sabemos nosotros, por lo poquísimo, casi nada, que sabemos nosotros, los que saben, no me meto yo ahí entre los que saben bien del los universo. Astrofísicos, sí. Sí, los astrofísicos y la física teórica, pero el universo, que nosotros sepamos, solo se piensa a sí mismo a través del sujeto humano, a través de los terrícolas. No sabemos si hay otros seres inteligentes y autoconscientes como nosotros en la Tierra. Pero eso no iría, Norbert, en contra de la propia definición del infinito. El universo, ¿no? Estamos, lo infinito, al final hay una especie de repetición, ¿no? Ya, pero que nosotros sepamos, en lo poco que sabemos, el sujeto humano es lo único que le permite al universo conocerse a sí mismo. Claro. Porque ni Venus, ni la Luna, por eso y sus es antrópico, ni los satélites de Júpiter, etcétera, saben que existen. Saben que son el universo, solo que nosotros sepamos, porque ignoramos si hay otras civilizaciones, pero que nosotros sepamos, el universo solo se sabe a sí mismo a través de la autoconsciencia del sujeto humano de pertenecer a ese todo del que somos una ínfima parte, pero que somos parte de él. Hay ese dato fascinante de Stephen Hawking, que dice, que con sus cálculos, es de los que tú dices que sabía mucho, efectivamente, que la posibilidad después de la implosión del agujero negro que produce el Big Bang, que es lo que fue, de que a partir de ahí se produjera un universo donde es viable la vida orgánica, inteligente y consciente, es de 1 partido por 1 trillón, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sin tener necesidad de creer en señores con barba que nos sobrevuelan, es evidente que subyace un cierto orden que va en la dirección de la autoconciencia, ¿no? Como dices tú, lo fascinante es que el universo se vaya dotando de conciencia de sí mismo, que seríamos nosotros o seres como nosotros que pueden estar en otros lugares, de momento, ¿no? Solo somos nosotros, los humanos, que nosotros sepamos. Que nosotros sepamos, ¿Sabe si hay otros seres inteligentes que no se van a están muy lejos, en cualquier caso, están muy lejos. Pero yo creo que no habéis estudiado suficientemente el universo antrópico. Usted estuvo allí, ¿no? No, estuve en el nacimiento del universo. De Andrómeda. Con las teorías de Wheeler, fundamentalmente de Wheeler, que es el padre de esta idea. Y yo creo que es de cajón. Es decir, como tú mismo has dicho, no sé cuánto partido por 1 trillón. 1 partido por 1 trillón. Pues bueno, pero señal de que seguramente estamos solos en el universo. No, pero una vez que se producen las condiciones, en todo el universo están esas condiciones. Sí, están esas condiciones y además en un universo la paradoja de Fermi resuelta algunas dificultades del modelo, por así decirlo, porque como dice, estamos tan lejos, no los vamos a ver nunca ni vamos a tratar con ellos. Pero aunque lleguemos a conectar con ellos, yo creo que no los vamos a conectar porque no existen. Seguramente la especie humana es el intérprete más. Eso con Wittgenstein sería de lo que no se puede conocer, lo mejor es callarse. No, naturalmente que sí, se puede decir, porque eso es la pura metafísica. Cuando le dijeron a Heidegger, una señora mayor que pasó por delante, a ver si habla usted de Dios de alguna vez, dice, señora, no he hecho otra cosa en mi vida. Sí.
Norbert, ha sido un placer. No, son las 11 y casi 7 minutos de la noche y tenemos otro invitado. La verdad es que de filosofía sí hay dos posiciones. Si no te interesa, en 2 minutos has liquidado el tema. Si te interesa, podrías estar toda la vida como hacen los filósofos o un ratito como hacemos los aficionados. Que hubiéramos estado aquí hablando pues horas, seguro. Oye, el día 6 de mayo, que es cuando tomas posesión de académico... 6 de junio. 6 de junio, perdón, 6 de junio. Sí. ¿De qué vas a hablar? Hablaré sobre la proximidad, el valor y el concepto hoy de proximidad, que hablamos tanto de la proximidad precisamente en una época en que cada vez hay más distancia entre las personas, ¿no? Con todo lo digital, con todo lo telemático. La teoría del otro. Sí, está ahí también en el fondo, claro, está ahí en el fondo. El prójimo, ¿dónde está el prójimo? ¿Qué se ha hecho del prójimo en nuestra época de individualización masiva y de relación cada vez más virtual? ¿Dónde está el prójimo? ¿Qué es lo próximo? Bueno, voy a hablar de eso, si me permites. Hombre, Ramón, claro que sí. doctor Tamames. Estamos en un país libre a pesar de Sánchez. Bueno. ¿Y quién te introduce? ¿Quién te hace la...? Pues no lo sé. El presidente de la Academia, don Domingo Pentás, ya nos lo... No, yo creo que te va a hacer alguno de los 3 que te propusieron, sí. Ah, sí, yo hay creo un que elenco filosófico, yo me descuento desde luego, claro, porque además claro. yo soy correspondiente, no numerario, muy destacado. Pero tu visita desde Barcelona va a ser gloriosa. Además, tienes una pareja ideal como filósofo en Juan Arana. Juan Arana es formidable. Claro que sí, le admiro. Que por cierto, admiro. os podríamos traer a los dos la noche antes. El día que tal, le invitamos a don Norbert a que vuelva. Encantado, y si estás por aquí en Madrid, pues puedes venir presencialmente. Sí, ay, qué bien, claro que sí, con mucho gusto. Yo no. Norbert, un abrazo, muchísimas gracias por estar con nosotros y permitirnos pensar un rato. Adiós. Adiós, buenas noches. En Capital Radio. Capital Radio. Here comes the sun, doo-doo. Here comes the sun. I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo. Here comes the sun, and I say it's alright. Pues efectivamente, como se trata de hablar del sol, pues hemos tenido un momentito de Beatles y sol para en honor de don Rafael Barrera. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas noches, muy bien. Ya un habitual, hacía días que no estaba con nosotros, pero la verdad es que no porque no sea vigente el tema solar. Y al hilo de que el maestro y ex candidato y martillo de herejes en el Congreso de los Diputados citó sin duda, acordándose de nuestro amigo don Rafael, el tema de los huertos solares y de las necesidades y de las penurias que hubieron de pasar muchos pequeños inversionistas por una gestión manifiestamente mejorable de la situación. Pues hoy, no solamente por eso, porque además siempre
volver a hablar de las renovables, aquellos solares que no eran rentables ahora sí que lo son. Finalmente toda esa situación está cambiando, ¿no, Rafael? Bueno, y además hay concesiones, va a crecer el parque solar en España. ¿Cómo ha caído el tema de la cita en el Congreso? Fantástico, el colectivo lo agradece muchísimo, Ramón. Es recuperar otra vez esa ilusión por reivindicar el estado de esta gente que está esperando todavía una compensación. No hay día que no nos desayunemos con una nueva noticia donde se ve que a los fondos de inversión, tarde o temprano, les van a pagar, se les va a tener que indemnizar. Ya empieza a ser sonrojante ver hoy en una cabecera de Primera Línea cómo se habla de que se podrían quedar con el Falcon o que la indemnización del Prestige estaría en tela de juicio, porque aquí se ha metido la cabeza como el avestruz pensando que esto nunca iba a llegar y esto termina por llegar. Los laudos se han conocido, masivamente son favorables a los demandantes. Era crónica de una muerte anunciada eso, ¿eh? Es una cosa evidente. Además es que leían los laudos y eran muy contundentes. Usted ha destrozado aquí esta inversión. Aquí había unas condiciones, estas condiciones no se han cumplido. Usted puede cambiar la norma, eso es lógico, pero tiene que compensar el Seguridad daño. Jurídica se llama la figura. Ha sido siempre un karma en todos los sectores regulados y en los países desarrollados es esencial. Además, la Carta de la Energía... Artículo 9 de la Constitución, seguridad jurídica. Efectivamente, es esencial. Y la Carta de la Energía era un instrumento que los países del primer mundo articularon para garantizar esa seguridad jurídica en materia energética en países del tercer mundo. Y ahora, paradójicamente, los líderes que somos quebrantando esa Carta de la Energía somos nosotros. Hay cerca de 50 demandantes. Curiosamente, todos se han ido a Estados Unidos, ni siquiera han estado... Ya han prescindido de ponerle aquí la demanda, ¿no? No solamente han prescindido de la justicia española, que puede tener lógica, sino incluso de los tribunales de arbitraje europeos. Se han ido al Banco Mundial, se han ido al CIADI, lejos de cualquier influencia, y uno tras otro están cayendo favorables a estos fondos, a la espera de que se ejecuten esas compensaciones, y ya empiezan a avisar de que empezarán a poner sus ojos en activos. ¿Vosotros tenéis ahí un lobby perfectamente organizado para que esa representación sea equivalente en los resultados a lo de esos fondos de inversión? Nosotros lo que pedimos es que por lo menos el nacional tenga una compensación similar al que va a tener el foráneo. Es una cosa absolutamente de locos, porque la Carta de la Energía lo que dice es... Bueno, es de justicia, no tienes que justificarlo. Si se da uno, a los otros eso. ¿Cómo está la relación ahora con la Administración en relación a eso? No, el programa de gobierno del Partido Socialista con Unidas Podemos, en su apartado 3.5, expresa que se va a seguir avanzando en esa compensación a los pequeños productores fotovoltaicos. Pero estamos viendo que el tiempo pasa y, como decía Umbral, aquí nadie habla de nuestro libro hasta que llegó Ramón y por fin se habló en la Cámara de nuevo. Sois poco woke, a lo mejor si tuvierais un perfil más folclórico desde a lo mejor un poco travestiditos. Nos vamos a poner folclórico, me temo. De aquí, sí, pero... en lo que queda de legislatura nos van a obligar a ponernos folclóricos. Pues sí. sería conveniente. Y desde esa otra perspectiva positiva, digamos, ¿cómo va el futuro del desarrollo de la solar en España? Nosotros, es verdad que desde el punto de vista energético, que la energía, cada revolución energética ha sido posteriormente una revolución industrial y una revolución en bienestar. No tuvimos carbón, desgraciadamente, no tuvimos petróleo, desgraciadamente, no tuvimos gas, desgraciadamente, pero tenemos una cantidad de sol impresionante. El sol que hay en la península ibérica excede con mucho el que hay en el resto de países desarrollados. Solo comparable con el Valle del Nilo. Posiblemente, efectivamente. Pero ya está menos desarrollado ese país. Claro, pero es que además nosotros tenemos dos ventajas adicionales, y es que tenemos mucho territorio, un territorio excelente para instalaciones fotovoltaicas, y luego tenemos una excelente red de transporte y distribución con una sola pega, y es que no tenemos una buena interconexión con Europa, y eso nos va a impedir vender esta mercancía. Exportar esa energía. Eso es una desgracia, porque cuando uno empieza a ver los precios de los futuros allá, pasados los Pirineos, los precios empiezan a ser el doble de lo que tenemos aquí.
y nos encontramos con esa paradoja, ¿no?, de tener muchas horas de sol, unas condiciones idóneas para implantar fotovoltaica y también eólica. Tenemos muchísimo, una riqueza también en viento importantísimo. Tenemos una industria muy desarrollada en fotovoltaica y en eólica, pero a ver si vamos a morir de éxito al final. Vuestro lobby no intenta justamente eso que dices, porque claro, además de hablar estrictamente de lo de uno, en este caso de la energía solar, esa conectividad con Europa es fundamental, sobre todo en el medio plazo. De momento podemos consumirlo todo aquí, pero a medio plazo, sin conectividad, tendrá un límite la industria. Efectivamente, ahora la amenaza para nosotros es que podíamos morir de éxito, en el sentido de que hay una oleada de instalaciones fotovoltaicas, pero que pueden quedar ociosas o infrarretribuidas si no conseguimos que haya una demanda eléctrica importante. Que se consuma. Claro, porque si resulta que el sistema eléctrico lo dotamos de mucha potencia, mucha generación, pero los consumos siguen estancados y siguen estancados, eso no va a servir para nada. Ni siquiera va a haber una descarbonización si no se avanza en electrificación. ¿Cómo va el tema de tejados verdes de Iberdrola? ¿Ha conseguido entrar, digamos, en el autoconsumo de manera formidable o está en la promoción solamente todavía sin grandes resultados? Está funcionando muy bien el autoconsumo. El año pasado fue año récord. Fueron 2.500 megavatios en autoconsumo. Bien, a todos los que están en este ámbito les está yendo fantásticamente. ¿Es rentable para el consumidor hacer eso? Por supuesto, absolutamente rentable. Aparte, la rentabilidad se mide por relación a los precios de mercado. Claro, entonces, imagínate el periodo de amortización de una instalación de autoconsumo ahora mismo o el año pasado son 2-3 años tan solo. Sí, y a partir de ahí te resulta prácticamente gratis, excepto el mantenimiento. Gratis. Efectivamente, las horas de luz, pues tienes energía gratis. El autoconsumo además está calando mucho en industria. Más de la mitad del autoconsumo. Sí, cerca de la mitad del autoconsumo que se ha puesto en nuestro país es industrial. ¿Y en regadíos? En regadíos también se está poniendo, pero más tímidamente, porque son usos más puntuales. Entonces, claro, tú también amortizas tu instalación en función del mucho uso más lentamente, claro, no es intensivo, claro, el regadío en energía. Así es, pero en industria además es un vector de competitividad esencial. Si nosotros somos capaces de producir bienes con un coste energético inferior al del resto de nuestros vecinos de Europa, eso es una ventaja competitiva que se tiene que aprovechar. Pero insisto, en este país ahora mismo se está poniendo mucho el foco en que entren más renovables, y no, el foco hay que ponerlo en electrifiquemos los consumos. Claro. De fondo está el tema para que pueda consumirse esa energía renovable que es eléctrica fundamentalmente, claro. Por dos motivos. Primero, efectivamente, para que se le dé salida a toda esa generación, y segundo, porque si se trata de descarbonizar, nunca descarbonizaremos consumos que no se electrifiquen previamente. Y echamos en falta que se ponga el foco en la electrificación, más que en la entrada de potencia eólica y sobre todo fotovoltaica, que está entrando de una manera, me atrevería a decir que inesperada. Hay unos objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima en el que se esperaba para el año 30 cerca de 40.000 megavatios de fotovoltaica en el sistema. Concretamente estaban hablando de 36.800, bueno, y la duda en algún momento ¿Cuánto ha sido... hay ahora? Pues ahora estaremos por encima de los 15.000, 16.000 megavatios. Falta bastante para eso. Sí, falta bastante, pero es que son los proyectos centrales están atómicas, en marcha. 7 u 8 centrales, sí. Dos grupos de 1.000 megavatios. ¿No? Correcto. La duda ahora, en algunos momentos, es si se va a conseguir el objetivo del 30, sino si se va a doblar, porque hay una cantidad de fotovoltaica en camino tremenda. Ya. ¿Verdad que ahora mismo hay 17.000, 18.000 megavatios? Pero también es verdad que es que los proyectos se están lanzando ahora y tardan 2, 3 años, 4 en Pero conectar. ¿Esos proyectos se están conectando a la red de manera normal o hay un retraso importante en la conexión? Y en segundo lugar te quería preguntar, ¿los ecologistas no se están levantando contra los grandes parques fotovoltaicos? ¿Qué noticia tenéis de eso? ¿Es agresiva la situación o se calmará? A ver, los parques, hay mucha burocracia en todos los sectores productivos de este país, por desgracia. La energía es uno más y se tarda
muchísimo en todo el íter administrativo y en la conexión final y poquísimo en construir el parque. A lo mejor el parque, es sencillo, el parque lo construyes en un año y todo el papeleo previo son 2 y el posterior para conectar puede ser hasta un año. Entonces esto también es un sinsentido. Con respecto a los ecologistas, inicialmente los que clamaban por la descarbonización, y además con toda la razón del mundo eran los ecologistas, pero claro, si queremos energías renovables tendremos que poner eólica. Ni contigo ni sin ti, ni contigo ni sin ti. Es verdad que hay que buscar un punto de equilibrio, porque en la primera oleada de parques fotovoltaicos en España, que fue el año 2007-2008, un parque grande eran 5 megavatios, son 10 hectáreas, no está mal, pero claro, cuando empezamos a hablar de parques de 500 o incluso 800 megavatios, ya hablamos de 1.600 hectáreas. Claro, es muchísimo realmente. Y eso es mucho. 2 hectáreas por megavatio. Sí, se va reduciendo conforme el panel es más eficiente, pero eso es la medida estándar. Entonces, claro, es normal, no solamente los ecologistas, sino que incluso los que los agricultores, ¿no? Agricultores, cuando se tocan tierras de regadío, ponen el dedo en la llaga. Y es que lo primero es comer. Y es verdad, ¿no? Y es cierto, porque hay mucho territorio en el que se puede poner fotovoltaica, hay mucho secano. Y regadío, pues habría que preservarlo. Aparte de que hace tiempo que lo advertimos desde Ampere, que igual que en la energía había una concentración desmesurada de la propiedad, la está habiendo, lo cual es una pena, los alimentos es también energía. Y algunos fondos de inversión empiezan a verlo como energía de una manera muy fría, y empiezan a adquirir también tierras de regadío. Eso es otro tema también interesante, pero es verdad que muchos desarrollos se están haciendo en zonas de regadío porque son cómodas, están muy accesibles. Son planitas, también comunicadas. Claro, cerca de la evacuación, y entonces resultan mucho más rentables, a pesar de que el precio de la tierra sea más alto. Y un tema importante que se plantea en otras áreas de la economía española, hasta 50 megavatios son las comunidades autónomas, sí. Y por encima de 50 es el Estado. ¿No es un disparate este sistema que al final lo que hacen es fraccionar los grandes parques y se pasan a las comunidades autónomas y se ríen del Estado? ¿Para qué están las dos entidades? ¿Por qué no se han coordinado con una agencia entre estatal y de las comunidades autónomas? ¿Por qué no se ha hecho una agencia fotovoltaica? A lo mejor habría sido mejor no pasarlo todo por una unidad de gestión. Hubiera tenido todo el sentido del mundo lo que dice Ramón. Hubiera tenido todo el sentido del mundo que se hubiera hecho una planificación mucho más sosegada del despliegue de la fotovoltaica en nuestro país, y ese hubiera sido un punto a tratar. Es verdad que luego sobre la marcha se ha buscado armonizar criterios y ciertamente están muy cercanos, ¿no?, los criterios estatales que los de las comunidades, pero al final esto es un estado de autonomías, cada uno quiere tener sus competencias, y las medioambientales lo son, bien amarradas, las tienen, y luego cada proyecto, cada promotor analiza cuál es el camino ideal para que su proyecto se lleve a cabo con el mayor éxito posible y sobre todo en el menor tiempo posible. Y bueno, pues unos optan por superar la barrera de los 50, otros se quedan por debajo de los 50, otras barreras otras veces no son por este tipo de cuestiones, sino que son por barreras técnicas o por limitación de la cantidad de evacuación que tienen asignada, pero sí es un fenómeno que se está dando, sí. Oye, Rafael, las industrias muy intensivas en consumo de energía, ¿pueden abastecerse de fotovoltaica? Bueno, eso todavía hay ciertas deficiencias cuando son industrias muy intensivas en energía que necesitan altísimas temperaturas. Es verdad que ahí se está avanzando. La cerámica, por ejemplo, ahí. Efectivamente, ahí necesitan tirar de otros tipos de tecnologías de generación que es mucho más eficiente. Siderurgia, cerámica, eso necesita más otros combustibles fósiles, digamos, todavía, ¿no? Efectivamente. Porque hay que convertirlo en calor y es mucho más eficiente lo otro. Ajá. Efectivamente, a pesar de que se puede energizar prácticamente todo, sí que hay algunos procesos productivos industriales en los que la fotovoltaica quizás no sea la mejor respuesta, pocos, pero algunos hay, efectivamente. Hay que seguir pensando en un mix racional donde cada energía aplicada a donde es óptima esa energía, ¿verdad? Correcto, hay que buscar un mix adecuado, y en el sector energético, en el eléctrico se tiene, en el energético estatal también se tiene,
pero hay que pensar en el mix del futuro, donde las renovables tienen un peso fundamental, y hay que pensar que las renovables efectivamente son intermitentes, dependen del sol, necesitamos una base, dependen del viento, y esas tecnologías de respaldo pues tienen que estar ahí. El hidrógeno verde puede ser una respuesta, pero estamos hablando de una respuesta a 20 años vista, me temo. Me temo que sí. Sí, Rafael, antes has comentado un poco el tema de la eficiencia que se va ganando también en el proceso de fabricación de las placas solares. Ante una pregunta del profesor de las 2 hectáreas por megavatio, pues dices que se está mejorando. Pero si has roto esa evolución geométrica de ganancia, es decir, ¿qué recorrido tienen las placas solares? ¿Hasta dónde pueden llegar? Porque da la sensación como que esto también se ha estancado, ¿no? Lo cual implica que puede faltar territorio para toda la ambición eléctrica que tenemos por delante. Bueno, es cierto que desde que empezaron los pioneros de la fotovoltaica en España en el año 4, al año 2020, pues digamos que se habían reducido los costes de producción de un panel fotovoltaico un 90%. Pero ya en términos de precios, sí. Y ya efectivamente ya poco margen queda, incluso los precios han llegado a subir, pues porque ha subido el precio al IPC, para entendernos, sí. Y también es verdad que utilizan unas materias primas que, bueno, que con las cadenas de suministro como están, pues se está encareciendo. Es verdad que ya estamos tocando fondo en cuanto a la evolución de esos paneles. Se avanza mucho, pero esa velocidad que se lleva... Empieza a estar madura la tecnología. Está muy madura. O sea, no hay tecnología de generación energética que sea capaz de competir en precio con la fotovoltaica. Estamos hablando de producir por debajo de 30 euros megavatio hora. Eso es una insignificancia. Y luego las externalidades negativas son insignificantes porque no genera emisiones al medio ambiente. Residuos, ni contamina, ni nada por el estilo. ¿Las baterías? Las baterías... Hablar de autoconsumo, de energías renovables, tiene mucho que ver también con las baterías. El almacenamiento. Las cuales pueden ser contaminantes, ¿no? Las baterías son una de las claves, ¿no? Hablábamos de que las renovables tienen el problema de que son intermitentes, si hay viento tienen mucha energía y por lo tanto el precio se desploma de una forma espectacular. Si hay sol tienen mucha energía, especialmente en los meses mayo, junio, julio, agosto, que cuando entre toda la potencia fotovoltaica que se espera, los precios también bajarán muchísimo, pero hace falta ese respaldo que ahora lo están dando las nucleares, que la está dando la hidráulica, que lo está dando el gas, pero si se quiere descarbonizar tienen que empezar a entrar esos respaldos que no emitan CO2 y se está esperando que lleguen las baterías a su punto de madurez. Esperemos que sea pronto. Esperemos, Rafael, tiene fundamento sostenido, o sea, parece, igual que hablábamos del hidrógeno 20 años, ¿podemos pensar en 5, en 10 años o todavía no se ve el horizonte? Podemos pensar al final todo se mide en el precio que tiene el megavatio que entra en una batería y sale de una batería. Y ya estamos viendo precios aceptables. ¿Qué es un precio aceptable? Pues podríamos estar hablando de 150 euros megavatio hora, que oye, no tiene por qué ser un mal precio, pero todavía sería deseable que 150. Claro, multiplica por 5 el coste. Claro, además el problema es el ciclo de vida de una batería. Claro. Porque es corta. Es corta. Y otro tema que no has hablado todavía y que a mí me parece sumamente interesante, la combinación de la fotovoltaica con una agricultura en ese mismo suelo. Sí. Es decir, van a venir a contarnos que los conejos se van a comer todo, que es imposible, o podemos tener una agricultura compatible con la fotovoltaica, subsólica, debajo del sol y encima del suelo. Se ha avanzado muchísimo. Se le ha llamado agrovoltaica a esta combinación extraordinaria y ya se están desarrollando estructuras de paneles que lo que hacen es estar más altos de lo normal para dar sombra a los cultivos de tal manera que pierden menos humedad, que se benefician de la energía. Pero les llega el sol. Sí, claro. Igual lo mejor. Les llega el sol. Sí, ¿El panel es transparente, Rafael? Los hay. El panel no suele ser transparente, efectivamente los hay también ahora que captan energía que se refleja del labeldo, ¿no? Incluso efectivamente por abajo, lo cual les da un porcentaje de eficiencia aún mayor, pero claro, al hacer las estructuras más elevadas les da la luz,
les da sombra para que tampoco se evapore tanto el agua que reciben, y entonces hay una sinergia entre muchos cultivos y esa fotovoltaica, aparte de que son terrenos que ya están humanizados y que por lo tanto no requieren tanta cautela medioambiental, porque hay mucho territorio o muchas zonas que están ya humanizadas, polígonos industriales que son excelentes para poner fotovoltaica, y el sector agrario también en este sentido, esa fusión, esa agrovoltaica, tiene mucho futuro. ¿Hay empresas señeras en España en este tema que estén rompiendo moldes y creando tecnologías de agrovoltaica? ¿O todavía dependemos de Israel a lo mejor? Bueno, en fotovoltaica no me consta que Israel sea referente, en agua efectivamente sí, pero en el sector del agua las empresas españolas poco tienen que envidiar. Hay un paralelismo entre esa revolución fotovoltaica que se hizo en España en el año 6-7, del cual surgieron grandísimas empresas que luego han llevado su ingeniería fotovoltaica por todo el mundo, al tema del tratamiento de agua en España, donde también fuimos pioneros y luego esa tecnología recorrió el mundo con mucho éxito. No, realmente España está siendo incipiente en esas combinaciones, pero no me consta que haya empresas que estén desarrollando todavía de forma masiva soluciones de agrovoltaica, pero seguramente llegará. Pues Rafael, me parece que seguiremos hablando, ¿no? Me parece interesante subrayar el comentario, el panel está maduro, el panel tiene poco margen de crecimiento, ha reducido en 90% su coste, en cambio su rendimiento, ¿en qué porcentaje lo ha debido de aumentar desde aquel originario pionero 2006-2007? Bueno, el panel siempre ha sido muy eficiente. Lo que se consigue ahora es reducir su dimensión para que sea más eficiente por unidad de superficie. Eso es, que consigue la misma energía con menos superficie. Eso, efectivamente. Que para la misma superficie tenemos mucha más energía captada. Correcto. ¿Y eso de qué orden ha mejorado? Se ha podido reducir entre un 30-35% hasta 40 dimensiones de los paneles, y eso es extraordinario. ¿Y podemos plantearnos en un futuro producir paneles en España o tendremos que seguir comprando a China? Sí, no, eso ya se ha planteado, ya se quiere. Aquí en España hubo fábricas de paneles. Lo que ocurre es que al final, cuando se dio con la fórmula ideal de panel, pues en China, que es la gran factoría, pues se puso a producirlas de forma masiva. ¿Qué ocurre? Que con el COVID, con esta crisis en la cadena de suministro, nos hemos dado cuenta de que no es del todo malo empezar a fabricar paneles aquí, y ya empieza a haber algunas iniciativas empresariales que lo que quieren es fabricar el panel en España, y seguramente muy pronto veremos alguna factoría fabricando paneles. En Italia ya la hay, porque también tuvieron esta misma inquietud. Y será bueno, porque hay mucho panel por instalar en este país y sin duda tendrá mercado. Ahora mismo hay incluso una falta de mano de obra, se buscan a los ingenieros para los desarrollos de proyectos fotovoltaicos porque escasean. Entonces, pues no estaría de más que hubiera lo antes posible una fábrica de paneles. Si vamos a instalar muchos miles de paneles, pues estaría bien que se produjeran en España. ¿Y se puede decir que en eólica estamos más avanzados en el tema de fabricación de todo el aparellaje necesario para montar los parques? Yo veo, por ejemplo, que estamos avanzando mucho en el tema de offshore, ¿no? Las instalaciones marítimas está siendo... Sí. Hay una protesta grande ahora de la pesca, también dicen que les van a quitar la pesca, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Esta tecnología de eólica offshore está muy desarrollada en países el norte bálticos. Efectivamente, en el norte de Europa hay muchísima. Los estrechos escandinavos. Sí, y cerca de Inglaterra, Reino Unido, hay Mar de Irlanda. Plataformas continentales muy bajitas. Correcto, digamos. Nosotros tenemos ese problema, y es que nuestra plataforma continental cae de forma abrupta. Bueno, en el Atlántico, en el Mediterráneo es más... Pero bueno, menos tampoco, no es como en el Báltico. Piensa que el canal el túnel del
el canal del paso de Calais, está a 60 metros, claro, o sea, está muy cerca. El mar Báltico, que es un mar muy grande, tiene 30 metros de profundidad media, es prácticamente todo plataforma continental, ahí es mucho más fácil. El mar de Irlanda también tiene profundidades de 30. No se produce oleaje, con esas profundidades no tienes un oleaje sustantivo, o sea, hay muchas cosas que son ventajosas. Así es. Pero ahí en Galicia lo que hay es un mar, hay un viento formidable, claro, en todo ese noroeste español, ¿no? Enseguida te vas a 100 metros, que es lo que dice, ¿no? Ese es el Y tema. ahí el coste de Lo la que pasa torre... es que se pueden hacer también como las plataformas petrolíferas, ¿no? Hay proyectos Flotantes, flotantes, Y, ¿no? y vuestra cooperativa, o mejor dicho, vuestra organización, Ampier, ¿está ensanchando o mantiene la estructura todavía de un cierto pasado? Nosotros estamos ensanchando, pero sobre la base de pequeños parques fotovoltaicos de entre 2 y 5 megas, que es lo que se pueden permitir las pymes españolas. Pero es que el modelo de parque fotovoltaico de la actualidad no está siendo el modelo del año 7 y el 8, donde eran pymes con parques de estas dimensiones que no tuvieron ningún problema de carácter social porque eran muy limitados la ocupación. Porque eran pequeñitos, claro. El modelo ahora son grandísimos parques de muy pocos operadores y ese ¿Y no son inversores españoles? Hay de todo, pero hay mucho fondo de inversión, hay muchísimo fondo de inversión. Quizá aquí el modelo ideal hubiera sido que el beneficio de nuestro sol, de nuestro territorio, de nuestra red de transporte y distribución hubiera quedado por lo menos en un porcentaje muy amplio en manos de empresas y pymes españolas. Es decir, que ese dinero que destinamos todos los españoles, y que es muchísimo, para pagar energía, hubiera terminado por recalar. Pero fíjate, tal como lo has enunciado, que ha estado muy bien enunciado, tiene mucho sentido, porque estamos hablando del sol que da en una superficie concreta, un sol que es español, por decirlo de alguna manera, al menos en su recepción, en un territorio que ocupa, la solar ocupa mucho territorio, y territorio es limitado, 505.000 kilómetros cuadrados, eso es lo que hay, ni un kilómetro cuadrado de más, y una red de distribución que ha costado, Dios ayuda, y muchísimo dinero construir y que es necesaria. Claro que todo eso debería de pagar un peaje cuando esa inversión va a irse para afuera los rendimientos. Yo no soy nacionalista en ese sentido, pero igual que la Renfe cobra, y me parece muy bien, a los operadores que quieren moverse por su red ferroviaria vendiendo billetes, ahí el que quiera aprovechar todo eso, que es muy singular y que es legítimamente de los españoles, legítimamente, también deberían de pagar un peaje distinto que las empresas españolas, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, don Ramón, eso? Hombre, yo noto que tiene que haber una comparación internacional. Es decir, si hay inversores que quieren hacerlo en España, en cuantos más nacionalismos hispanos surjan, peor. Porque sencillamente se van a ir a Alemania, ¿no? No se van a ir a Alemania, se van a ir a Marruecos, a Argelia, a Mauritania, a Senegal. Habrá que transportar la energía, naturalmente. Con unas redes de transporte que no existen. Que existen en la Unión Soviética, se crearon a 400.000 voltios. Sí, claro. Desde las presas del lago Baikal, porque el lago Baikal tiene el tamaño de Portugal, y le subieron un metrecito solo y tuvieron una presa que vale por todos los pantanos españoles. Impresionante, ¿no? En el río Angará, eso aquí los ecologistas no dejarían que se hiciera. pues se subió 1 metro del lago y se ganó lo que toda la geografía española. Impresionante, claro. Bueno, yo creo que cuantas más dificultades, menos inversión foránea. Eso está claro. Lo que estamos diciendo no son dificultades, sino decir que hay un peaje de cosas que existen. Esa discusión que usted planteaba de la ocupación del territorio. Bueno, pues esa ocupación tiene que tener un pago, porque el territorio es una cosa única, no hay más que el pero que hay, eso ¿no? se llama proteccionismo. la justicia social, que está muy bien para salarios y pensiones y otras historias. Pero usted le mete a un fondo inmobiliario extranjero dificultades y se va a Mauritania, ya le digo. Pues en Mauritania muchos pisos no pueden construir, no se crea. Pueden construir, pero exportarán electricidad por un tubo de... Pero fíjese lo lejos que estaría el tubo. No. Va a ser impresionante. Lo del desierto de Sáhara
se va a convertir en el polo energético del mundo? Yo creo que es un poco difícil. No, llevará tiempo, pero... Y además, ¿sabe usted que el polvo en suspensión de la arena es contraproducente para la energía solar, verdad? Y para los ojos también. No, pero fíjese, en los desiertos de arena de la península de Arábigas, el rendimiento es inferior, bastante inferior al de España, y tiene mucho más sol. Hay que limpiarlos. Hay que limpiarlos, son unos costes también de mantenimiento. Y además refleja y no llega, ¿no? Cuéntenos. No, es así, es un problema. El panel, en los sitios donde hay arena o calima se manchan, pierden muchísimo rendimiento y hay que estar limpiándolos continuamente. Y no con agua, porque ahí agua tienen poca. Y con limpiacristales, pues es un poco complicado. En cualquier caso... traer a don Rafael para explicarnos esto es una labor patriótica porque se enteran también los oyentes. Bueno, un placer. A los oyentes están por la labor y todo el mundo está. La gente le gusta. Eso de los paneles solares en las casas, ya todos tenemos. Antes era una excentricidad y ahora tenemos amigos de lo más normal y racional, de esos que pasan por la calle y parece que no han matado un mosquito y resulta que tienen el techo lleno de paneles y te dicen todo lo que están ahorrando. Los ayuntamientos están con los Next Generation poniendo a los municipios paneles comunidades solares energéticas que ahora se están fomentando, efectivamente. ¿Y qué va a hacer Galán? ¿Se va a tener que poner a fabricar bollos o qué? Bueno, aquí hay sitio para todos, porque si tenemos que electrificar todos los consumos de energía... Y hay mucha energía para hacer, mucha electricidad para dar. Me parece que es un 20% de electrificación lo que tenemos. Es poco, ¿no? Algo más, porque es verdad que se han electrificado en los últimos años, pero no superaremos el 25-26. No. De una forma normal, en usos fácilmente electrificables, ¿hasta dónde podríamos llegar? Sin ir desde las cosas que son muy intensivas o la movilidad, que en realidad todavía es una entelequia. ¿Qué porcentaje sería relativamente fácil de electrificar por su naturaleza, me refiero? Pues si se electrificara la movilidad... No, deja eso aparte. Bueno, es que es importante. Porque es lo más importante. Claro, la movilidad urbana... podríamos llegar fácilmente al 60%. Sí, podríamos llegar al 60% en 5, 6, 7 años. Lo que pasa es que la movilidad, que no es un tema que conozco, pues tiene también las barreras precisamente en las baterías, en los problemas de recarga. Claro. Pero en un ideal donde la movilidad se pudiera electrificar, como dice Ramón, superaríamos el 50%. Luego estaría la bomba de calor, climatizar sobre generación eléctrica. ¿Cuánto es el consumo que tenemos ahora mismo en España? Total eléctrico. 260.000 gigavatios. Pero eso implicaría que tendríamos que superar los 500.000 gigavatios de consumo si electrificáramos el 60%. Pero en energía instalada de las renovables, esos 250.000 adicionales, los mismos se nos tiene que ir casi al doble, a 500.000, ¿no? Estaríamos hablando escenario año 30, con los objetivos del PNIEC. Sí, pero 500.000 gigavatios. Es decir, si trasladáramos esto a megavatios y lo multiplicáramos por 2 hectáreas el megavatio... Bueno, pero ahí están todas las renovables, no solamente las solares, claro. Los datos son deslizantes, van cambiando, no se quedan fijos, cambian rápidamente. En vez de 2 hectáreas, dentro de poco con 1 hectárea... Nos acaba de decir don Rafael que eso ya no va a ser así, que ya estamos maduritos, ¿eh? Muy bien. Don Rafael, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros y bueno, de enseñarle a la gente que eso no son de esas cosas que de soñar, que ya se está haciendo, que realmente no es tan difícil. Es verdad que se está extendiendo, igual que al principio valía el 400% que la energía, digamos, habitual, ahora realmente es más barata que ninguna otra energía. Y que vayan pensando en la cruz pensionada. Eso se lo dice a todos los que pasan por aquí, a ver si alguno pica. Bueno. Rafael, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Con motivo del Día Mundial de la Salud, no te pierdas.
Ramiro Aurín, Capital Radio. Aquí estamos de vuelta mientras don Ramón le pregunta a su teléfono cosas que ya se sabe, o que no se saben. Don Ramón, el quid pro quo, vamos allá. Estábamos hablando antes de, lo comentaba usted, la reforestación de la Amazonía, hablábamos de la deforestación, pero parece que Lula ha puesto el acento en reforestar. Claro. ¿No? ¿Se puede reforestar una cosa como la selva amazónica? No, lo que pasa es complicado eso, ¿no? Depende esa de lo diversidad tremenda, ¿no? La selva amazónica, claro, los países que constituyen la selva amazónica son 7 u 8, no me acuerdo, desde Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, en cierto modo, el Paraná, ¿no? Ya no sé, el Amazonas. Yo creo que hay muchos espacios que quedan vacíos y que se pueden repoblar. Y entonces, eso es importantísimo, que ahora venga una fase ya en que sea ventajoso repoblar para conseguir, digamos, puntos en los temas de compensación de contaminación de GEI, de gases de efecto invernadero. Y se venden bien los cupones, eso se venden sí, muy pero bien. Vamos, eso te sirven los eucaliptus, eso sí, es una sí, reforestación. son eucaliptos. Lo que tiene que hacerse son sistemas de resiembra de selvas auténticas. Pero claro, hay casos interesantes en Malasia. Yo he visitado zonas reconstruidas. Pero selva de verdad, con la biodiversidad de la selva. Incluso llevan los orangutanes después. Pero eso es lo fácil, porque un orangután es un señor que sube por los árboles, pero la biodiversidad de la selva son miles y miles, ¿no? Hay que meter muchas especies. De especies distintas. Vegetales y animales, insectos, etcétera, etcétera. Sobre todo vegetales. Se puede hacer. Porque el eucalipto arrasa el suelo. ¿Cómo? El eucalipto que arrasa por donde pasa. Bueno, además no creo yo que en Brasil pongan eucaliptos, lo decía de broma, pero no creo. También eucalipto. Es que ¿En Brasil usted cree? Hombre, y en Ecuador, en esto, ¿cómo se llama? Uruguay es un país exportador de madera. Pues quema la tierra. Y Argentina también. Pero Uruguay es un país templado, no tiene selva. Hombre, hay eucaliptos de zona. ¿Sabe cuántas especies de eucaliptos hay en Australia? Ni idea. 250. Y una para cada clima. Qué aburrimiento, ¿no? A mí el eucalipto lo encuentro aburridísimo. Depende. Bueno, la vivienda protegida de alquiler no acaba de despegar. Bueno, no es que no funcione, es que no hay o el precio no es adecuado, porque ¿cuánta hay? Pues yo no creo que haya demasiada. Es que el año pasado me parece que se construyeron como 40.000 viviendas, cuando el año 2006 llegamos a 700.000. ¿Pero 40.000 de protección oficial? De todas las casas. Pues eso no es nada. Es que es menos del 50% en los que más. Y hay comunidades que ya no tienen protección oficial. A ver, nuestro arquitecto de cabecera, ¿qué sabe usted de eso? Yo creo que ahora mismo en los entornos más cercanos hay proyectos encima de la mesa muy interesantes, con mucha vivienda de protección de alquiler. ¿En qué ciudades? Porque desde luego en Barcelona, ¿no? Pues mire, a tiro de caminito de 100 metros de donde usted vive. Hay un proyecto de 3.000 viviendas al norte de Madrid. ¿Con protección oficial? Donde aproximadamente un 40% son de protección oficial y de esto un 50%, es decir, solamente en ese desarrollo puede haber casi 700, 800 de protección oficial de alquiler. El proyecto de campamento que no está funcionando. Don Ramón, el micrófono. Y el proyecto norte de Madrid. Valdecarros también recoge. Esto que yo hablaba era Cerro del Baile, es decir, hay proyectos, otra cosa es que, por desgracia, el urbanismo es muy lento y bueno, pues... Y está en manos de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Y de las comunidades autónomas, y la crisis del 2007 pues frenó todos los desarrollos, ¿no? Bueno, la crisis del 2007 fue por motivos económicos y después una cierta oleada de populismo que empezó a decidir
que no se podía, porque la promoción, la vivienda de protección casi siempre se hace con la colaboración público-privada. O sea, obviamente. Y aquí en Madrid cuando eso ventaja. estaba muy feo y tenía que ser todo público, resulta que no había dinero y que al final pues no se hacía. Y esas familias que necesitan vivienda protegida para poder pagar un alquiler razonable de su parte de ingresos, pues no lo tenían disponible. De tanto que las querían proteger, a lo mejor no los querían proteger a ellos, sino una ideología que no va a ningún sitio. ¿Quería usted decir algo, doña Almudena? No, en el tema que hablabas de la crisis, que fue la crisis del ladrillo, y mucha vivienda fue al Sareb. Bueno, ¿qué ha pasado con toda esa... les quedan 27.000 viviendas. Que sigue en el Sareb, ahí inmovilizada y muerta. Creo que les quedan 27.000 millones, no sé, mucha tela todavía queda en el Sareb, ¿verdad? Hubo muchas viviendas o muchas casas donde no tenían que estar. Es decir, el problema, ahora mismo hay un problema en general en toda España de falta de suelo. Falta suelo, hay que construir suelo. Y esto es lo que está ralentizando un poco muchos de estos desarrollos. El suelo no se construye. Hay que calificar. Los bancos no dan un solo euro para suelo, para nada. No financian suelo. No. Y claro, el suelo pues a veces es la mitad de la inversión. Claro, no lo financian porque no se fían que el ayuntamiento que venga diga que eso no tal y por lo tanto el inversor se quede a dos velas y no les pague. Pero en el norte de España, con el tema de la pandemia... Oiga, hablaba usted antes de Ignacio Sánchez Galán. Iberdrola se estudia en Harvard y lo dice como una alabanza El País, que habrá hecho bien. Es importante el estudio de caso en Harvard, pues el estudio del caso en Harvard lo está explotando Galán en estos momentos y con fondos Rockefeller, etcétera, etcétera, y él va a promover temas de Iberdrola en renovables. Y está teniendo un éxito extraordinario, ¿no? O sea que... ¿El negocio de Iberdrola en Estados Unidos es muy importante? Muy importante, sobre todo en renovables. Y si me especifica usted, quiere que especifique el desierto de Mojave, en California. Con solar. Tienen una gran cantidad de Iberdrola. Yo creo que a Galán no le gustará la solución ferrovial, pero trabaja fuera más que aquí dentro, muchísimo más. Y sobre todo en Estados Unidos. Yo creo que es su primer mercado en estos momentos, Estados Unidos. Totalmente. O sea que sí, que realmente es el mercado prioritario. Sin necesidad de plantear salirse de España, ¿no? Salirse de bueno, él también, lo que pasa es que ha tenido menos visibilidad, pero también es crítico con toda esta presión del gobierno actual y de los impuestos inventados para financiar todas las paguitas que está dando para ganar las elecciones. Ya sabe usted... Paul Krugman. De vez en cuando me gusta traer los artículos de Krugman, que fundamentalmente... Bueno, es un grande, ¿no? Un buen periodista. ¿Le parece que es un grande todavía, Krugman? Sí que lo es, ¿no? En el ámbito económico. Sí, porque mantiene la comunicación con los lectores. ¿Usted le parece bien Krugman, don Loreto? Ustedes tres son economistas. Paul Krugman... Bueno, yo creo que ha tenido... Lo conozco yo, o sea que debe de ser muy popular. Tiempos más gloriosos. Sí, ha sido más glorioso, pero no tan comunicadores como él. Es buen comunicador. Tiene abierta una ventana continua. A veces se obsesiona con el partido republicano. ¿A favor o en contra? En contra. ¿Eres demócrata convencido? Es demócrata, pero la obsesión era de a favor. Pero viene a reconocer que en el fondo el propio sistema de la Reserva Federal no sabe qué va a pasar. Sí. O sea, lo decía. O sea, duda de que pueda pasar. Nadie sabe qué va a pasar. Nadie sabe qué va a pasar. O sea, todavía hay un cierto riesgo. Es cuando decía el maestro, ¿cómo se llama el maestro? El anterior presidente de la Reserva Federal, ¿cómo se llamaba? El célebre que tenía 200 modelos econométricos y decía, bueno, mucho modelo económico y mucha gran vaina, pero al final tiene que salir todo de aquí. Como era Paulson, acababa... ¿Samuelson? No, el anterior era... ¿Cómo se llamaba? ¿El anterior? ¿Qué? Se llamaban maestro, todos. ¿Pero cuál, de la Reserva Federal? En la Reserva Federal, sí. Bernanke. No, el anterior a Bernanke. Ah, el señor mayor... Sí, bueno, no han estudiado ustedes, no han hecho los deberes. Muy mal hecho. ¿Cómo se llamaba el
el célebre de toda Sí, la el vida. que cuando empezó la crisis era el que estaba y vino Claro, después sí, Bernanke. creó la crisis él. Sí, creó la crisis. Por no salvar a Lehman. El anterior, búscalo en el Bueno, Google. no se preocupen. A los oyentes no les importa mucho ese pequeño detalle. Bueno, La noticia mala. La noticia mala es sencillamente que el IPCC, el Comité Intergubernamental del Cambio Climático, ha publicado su 6º informe y vamos directos a la muerte del planeta. Pero eso es mentira, el No se planeta ha tenido descarboniza más rápidamente. el planeta ha tenido temperaturas muchísimo más altas y no le ha pasado nada. Eso dice Vox. Nosotros no, a ver, el cambio climático existe y es grave para nosotros, no para el planeta. Al planeta le importa un bledo, a nosotros sí que nos puede afectar gravemente, desde luego. Y al planeta. A ver, mira, Al planeta no, don La Ramón. habitabilidad del planeta disminuye. Ramón, ha salido el Eurobarómetro. Solo a un 14% de los europeos y a un 7% de los españoles consideran que el cambio climático es un problema importante. Solamente. Qué barbaridad. Solo. Pero En el es que de hoy es esta noticia. hemos de adaptarnos, pero hay que adaptarse al cambio climático, que desde luego existe. Hay que adaptarse. El planeta ha tenido temperaturas muy superiores. Sí, Y estaba lleno de ¿Quiere bichos. usted decir, en la Edad Media, qué infraestructuras había? Nada. No, lo que nada. le digo... El planeta era una tierra virgen. Ahora es una construcción de Contaminantes. tales infraestructuras humanas que lo rodean todo. No lo rodean todo. Todo. Todo el mundo cabe... Impresionante. No, o sea, hay infraestructuras y se irían al carajo, Y pero no digamos rapidísimamente. la infraestructura ya, fíjese, de los satélites, lo que es eso, la basura estelar. Espacial, esto. Bueno, son problemas ya de construcción, de arquitectura, que tendría que estar estudiando este señor que tengo enfrente. Bueno, yo la verdad, yo creo que Ramiro iba a decir un pequeño cálculo que hicimos una vez en una comida, y es que si metiéramos a toda la humanidad, es decir, si cogiéramos y dijéramos, vamos a ver, con una densidad más o menos... Brutal. Estábamos como en un salón de unos 9 metros cuadrados. Sí, estábamos 4 personas comiendo. 3 ¿no? metros por persona dábamos. Aproximadamente Por ahí. 9 metros ¿Qué quiere cuadrados hacer? para- ¿El Big Ranch? ¿El Big Ranch? No, simplemente llegamos a la conclusión... Que en Badajoz cabían todos, cálculos ¿no? de que- no, en Madrid, en la Comunidad de Madrid... Sí, en Madrid también. En la Comunidad de Madrid un poquito más cabía la humanidad entera, ¿no? Y claro, cuando uno mira el Pegados, Google Maps- aquí yo con un par de metros cuadrados o 3 por persona. Eso es, ¿no? Entonces, a veces cuesta, ¿no? No, los que sufriremos, hoy salía o ayer salía un dato de que hablaban de que a lo mejor estábamos cerca del punto de no retorno Ese es el informe en la del- descongelación de Groenlandia, ¿no? Del permafrost. Y que entonces, si todo el hielo groenlandés se deshiciera, el nivel del mar subiría 5 o 6 metros, ¿no? O sea, que es mucho y habría muchas ciudades costeras Barcelona que se inundarían. No Sí lo todas. dicen. El principio, desaparecería yo hasta medio ensanche por ahí. Después ya no. El Siete Puertas desaparecería. Eso sí que sería un problema, el Es set un problema, portas. ahí hay que poner un muro alrededor. Ahí hay que hacer Un algo. dique. Pero sería nada, habría que adaptarse. Si eso ocurriera, habría que adaptarse. Ponemos el énfasis en la mitigación y habría que poner el énfasis, está bien pensar en la mitigación, en la adaptación. No estoy Y de somos seres enormemente adaptables. No, hay que mitigar, pero de una forma racional, no destruyéndonos. O sea, al final será peor el remedio que la enfermedad. Es que usted no ha calculado, como he hecho yo con Baldassano, lo que es la esfera circular, es decir, la esfera que rodea toda la Tierra. Y engorda cada año no sé cuántos metros. Tenemos calculado eso en un libro que se llama La Apocalipsis del Clima, que financió precisamente nuestro buen amigo. Engorda por la subida del nivel del agua. No, engorda por la... Porque se va acumulando la los gases de polución. efecto invernadero. Pero- dice incluido la atmósfera. Claro, Pero el ozono disminuyó. no, pero es otra cosa. La capa de ozono Es disminuyó. otra cosa el ozono. De todas no, formas, yo también estábamos preocupados en su momento. las especies que sobreviven son las que se adaptan. El planeta ha hecho muchas cosas. Bueno, ha el estado hombre se sometido- adapta también, claro. Ha estado claro. Pero nosotros también nos vamos a adaptar porque en 15 segundos da la medianoche y aquí paz y después gloria. Y nuestro amigo Jorge va a tener que cortarnos el grifo. Amigas, amigos, la muchas cruz gracias. pensionada. Muy buenas noches por estar con nosotros en La Verdad Desnuda. Hasta el próximo miércoles.